agonía de la oración. En Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, encontramos uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Porque es precisamente en este pasaje donde vamos a conocer profundamente el carácter y la persona del Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo quiero en esta mañana transmitirles a ustedes lo que ha revolucionado mi vida, lo que ha sostenido mi vida y la puede sostener a ti también para aguantar tempestades, ríos, tormentas, traiciones, calumnias, persecución, chismes, mentiras, ataques, etcétera, etcétera. Lo único que nos puede mantener de pie, sin movernos, aguantando el mundo al que estamos enfrentándonos, es la oración. Es la oración nada más. Cuando ustedes lleguen a entender la oración, el poder que se encuentra detrás de la oración, y al mismo tiempo que detrás de la oración se encuentra el poder de Dios para poder sostenernos, energetizarnos y fortalecernos, vas a acabar la carrera con gozo y vas a acabar la carrera con fe. No vas a acabar amargado en la vida cristiana, no va a haber nada que te desilusione, nada que te desanime, porque todos ustedes que están desanimados, que nos escuchan también a través de la televisión o que se encuentran amargados, es que me hicieron esto y me hicieron aquello y por aquí por allá y yo quería ser pastor y yo quería este puesto y yo quería esta posición y no me tomaron en cuenta y mi esposo se fue con otra y mi esposa se fue con otro y estamos rodeados de circunstancias que nos pueden amargar, porque es la vida que estamos viviendo. Estamos en un mundo de lobos y Cristo nos dijo: no los mando como conejitos, los mando como ovejas en medio de lobos. Estamos rodeados de problemas grandísimos, matrimoniales, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, con el gobierno, y agreguémosle tsunamis, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. Hoy es para que cualquiera diga: ¿qué estoy pasando? Me caigo, me desmayo, ya no quiero, aviento la toalla. Pero somos soldados de Cristo, somos cristianos ungidos con un espíritu no de cobardía, sino de poder. Y tenemos que entender en dónde radica nuestro poder. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6:10. En Él están nuestras fuerzas y en el poder de su fuerza. En el original griego dice: saquen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ningunas. Entonces, si tú estás viviendo en la carne y enfrentando los problemas en la carne, nada más te echas la persinada en la mañana y con eso crees que ya la hiciste. De vez en cuando lees la Biblia, vienen los problemas, y problemas en el matrimonio y con los hijos, en el trabajo y las cosas en el periódico, y el petróleo subió y el dólar cayó, etcétera, etcétera. ¿Quién, dice Pablo, es suficiente para estas cosas? Nadie. Somos humanos con pies de barro, somos personas frágiles, débiles. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo vino a nuestra vida, a infundirnos un valor que no es inherente de la naturaleza humana, y que solo a través de este poder de la oración vamos a aguantar y vamos a poder llegar y vamos a poder decir: no fue en vano la fe y la gracia de Dios en mi vida. Vamos pues a adentrarnos en este pasaje en Lucas 22 y lo vamos a examinar con mucho detalle, con la guía del Espíritu Santo. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Fue la primera advertencia que Cristo les hizo a los discípulos en la hora más difícil y peligrosa de los que le siguieron. Si ustedes no oran, en otras palabras, van a caer en tentación. Sigamos. Entonces él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
sea 3 o 4 metros, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es increíble. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué increíble agonía estaba Cristo atravesando, que tuvo que bajar un ángel del cielo a él, al Hijo de Dios. Yo estudiando este pasaje desde hace algunos meses atrás, he pensado y he orado y he tratado de entender qué agonía tan increíble atravesó Cristo, que tuvo un ángel que bajar y abrazarlo e infundirle fuerza y infundirle ánimo para que él pudiera atravesar esa prueba final como el Hijo del Hombre, porque era todo en su humanidad lo que Cristo estaba sufriendo. Y estando en agonía, versículo 44, oraba más intensamente. O sea, comenzó abajo a orar, subió y más presión y más presión. Y mientras más presión oraba Jesús, dice la Biblia, más intensamente oraba. Y era su sudor. Llegó esto al grado que grandes gotas de sangre salieron a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje nos introduce a la más grande agonía que Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar a la cruz. Es interesante que la palabra Getsemaní significa en el griego aceite prensado. O sea, era un lugar donde estaba lleno, ¿verdad?, de olivos, y donde los cortaban, y ustedes saben que cuando se prensan los olivos comienza a salir ese aceite que en el Antiguo Testamento era el símbolo del Espíritu Santo. Jesús entonces, en Marcos capítulo 14, versículo 32 y 33, Marcos 14, 32 y 33, vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: vean ustedes quiénes fueron los que le acompañaron a Getsemaní. Los 3 discípulos más cercanos a Jesús, los que estuvieron con él en el monte de la transfiguración, y los que en todas las experiencias espirituales más profundas le acompañaron. Les dijo: siéntense aquí entre tanto que yo oro, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Jesús, pues, al entrar a Getsemaní, como el Hijo de Dios, sabía perfectamente bien en qué minuto, en qué día, en qué mes y en qué año iba a morir. Es el único ser humano, Jesús, que sabía perfectamente bien el futuro en este sentido. Cuando Él le dijo a los discípulos: vayan por favor a la ciudad y van a ver a un hombre con un cántaro de agua, y él va a entrar a una casa. Entren a esa casa y díganle: dice el Señor que le prepares en el piso de arriba un aposento para la última cena. Jesús sabía que en tal hora una persona con un cántaro de agua iba a estar en ese lugar, y sin que conociera la persona a Cristo dentro de la casa, Jesús sabía que no iba a remilgar y que iba a prestar su casa para que él tuviera la última cena. Todo lo que Jesús tuvo era prestado. Nunca fue dueño de nada. Se acostaba en el campo. La única túnica que era propiedad de Jesús era la que le arrebataron los soldados y la repartieron en 4 partes, echando suertes por ella. Pero Jesús estaba al control absolutamente de todo. Sabía qué iba a pasar en este momento, qué iba a pasar después. Como le dijo a Natanael: Natanael, te conozco y que eres un verdadero hombre de Dios.
Y veía a la gente de Jesucristo y sabía el corazón de esa persona, sabía perfectamente bien el destino de esa persona. Y cuando escogió a los discípulos, él sabía quién era Pedro, quién era Mateo, quién era Lucas, etcétera, etcétera. Y también sabía, cuando tuvo a Judas Iscariote enfrente de él, sabía que ese hombre era el diablo en persona. Jesús sabía absolutamente todo. Entonces Jesucristo toma a estos 3 discípulos a que oren con él y a que velen y le acompañen por la pesadísima carga que tenía en su alma, porque sabía lo que le esperaba horas después, a pesar de que también sabía que iba a ser resucitado a los 3 días. Esta era también la prueba más grande, repito, que los discípulos enfrentaron y ellos no lo sabían. ¿Sabes tú acaso la prueba que vas a pasar hoy en la tarde? ¿Sabes las pruebas que te esperan el día de mañana? ¿Sabes la prueba que vas a pasar con tus hijos dentro de 2 o 3 meses? ¿Sabemos lo que vamos a pasar en México dentro de 6 meses? ¿Sabemos qué va a pasar con tu matrimonio en los próximos 8 meses? Ninguno de nosotros somos dioses. No sabemos lo que nos depara hoy en la tarde. No sabemos lo que nos depara saliendo aquí de este edificio. Por lo tanto, es importante que sepamos que como no sabemos lo que nos está esperando, necesitamos estar preparados con toda la armadura de Dios, llenos en la mañana, fortaleciéndonos en oración, para que cuando venga esa prueba con tu hijo, esa prueba con tu esposo, esa prueba con tu esposa, en tu trabajo, el despido de tu trabajo, la falta de empleo, etcétera, etcétera, no importa la prueba que pasemos, estemos preparados y no desmayemos y no caigamos al suelo y no nos amarguemos y no le echemos la culpa al pastor, a la esposa, al hijo, al gobierno, etcétera, etcétera. Y de esta manera podemos continuar caminando y Dios nos ve que seguimos caminando. Vino la prueba y nos pegó la cachetada, y vino la otra prueba y nos tambaleó, pero no nos tumbó al suelo, y seguimos caminando porque nuestra fortaleza viene de la comunión que tuvimos con Dios, que tenemos con Dios todos los días en oración. Cuando Dios ve este caminar tuyo en la vida, que sigues manteniéndote, porque por fe oramos. ¿Qué es la fe? Saber que Dios me escucha y que después de orar 15, 20, media hora, 1 hora con Él, va a haber algo sobrenatural que la mente no puede comprender, que me va a infundir un valor que yo no tengo para seguir viviendo. Cuando Dios ve eso, dice en Isaías 40, 31, los que esperan en Jehová. Y esa palabra esperar, kafá en el hebreo, significa los que viven cerca, los que están pegados a Dios, así desde que amanece. En la tarde vas orando en tu coche y te voy alabando, Señor. El otro día yo le enseñaba a mi hija, mira, Salem, la oración es estar platicando con Dios. Es la oración, estar consciente de la presencia de Dios. Y te alabo y te bendigo y guárdame, Señor. Voy ahorita a este mercado, te pido que me des gracia. Voy a la escuela de mis hijos, dame gracia. Vamos a orar antes de hablar con la directora de la escuela. Es mantener, y todavía en la noche llegar, ponerse de rodillas o sentado, acostado, como quieras, como te puedas mantener despierto y volver a elevar nuestra alma y mantenernos cerca de Dios. Esas personas tendrán nuevas fuerzas. Esas personas van a llegar a su casa, Señor, ya no aguanto, ya quiero tirar la toalla, pero vienes y te hincas y otra vez te pones en contacto, te enchufas con la fuente de energía y entra otra vez una fuerza sobrenatural a nuestra vida y te levantas, pero girito como el gallito. A ver que se me avienta el gallo giro. ¿Y de dónde saqué esas fuerzas? No son mías. Y me doy cuenta, vas a descubrir que es sobrenatural. Oye, comadre, pero ¿cómo está usted tan alegre si el compadre ya la dejó esto y el otro? Porque Dios es mi fortaleza, comadre. Y comenzamos a buscar, ¿verdad? Y se nos muere un ser querido y claro que le lloramos, porque es necesario que lloremos y que volquemos nuestro corazón y que nunca nos guardemos los sentimientos. Pero pasa 1 o 2 meses y es una mezcla de gozo, de saber que ya nuestro ser querido está en el cielo, con la tristeza también, pero tenemos que seguir viviendo y esas fuerzas para seguir viviendo nos las da Dios. De otra forma vas a estar vestida de negro 6 años. Jesús sabía pues la grande prueba que venía sobre sus hombres, sobre sus discípulos.
Y Él les dijo, velen y oren, porque sabía Jesús que solo de rodillas iban a poder pasar la prueba. Dice el versículo 41 de Lucas 22, nuestro pasaje. Vamos a comenzar a examinarlo. En el capítulo 40, cuando llegó a aquel lugar, al huerto de Getsemaní, lo primero que le pidió a los discípulos fue, oren. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían, pero viene sobre ustedes una grande tentación. Y quiero decirte que mientras nosotros nos mantengamos en oración en las mañanas y busquemos el reino de Dios, primeramente en la mañana, y le entreguemos lo primero en nuestro tiempo a Dios, las tentaciones, como dice el chiste, ¿verdad? Que estaba Pepito y le tocaron la puerta. Y dijo Pepito, ¿quién es? Y le contestaron, Doña Tentación te toca la puerta. Y Pepito dijo, ¿verdad? Si yo voy y le abro la puerta, me voy con ella. Jesús, ve y abre la puerta, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Cristo y la tentación nos asalta, vamos a tener la fuerza porque Jesús es nuestro escudo. Y dice en 2 de Pedro 2, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Pero si tú no estás en comunión con Dios y en contacto con Dios diario, te vas a ir con Doña Tentación. ¿Y por qué caí con mi novio en fornicación? ¿Y por qué cometí adulterio? ¿Y por qué hice este negocio que sabía que era una tranza que mi compadre me propuso y ahora me andan buscando para meterme a la cárcel? ¿Por qué hacemos cosas de las cuales nos lamentamos después? Porque cuando tomamos esa decisión no estábamos en el Espíritu. No estábamos guiados por el Señor. No estábamos fortalecidos por el Señor. Y somos demasiado débiles para aguantar las tentaciones. Insisto otra vez, oren para que no entren en tentación, les dice Jesucristo. Se apartó de ellos como una distancia, un tiro de piedra, y Jesús comienza en ese momento a darse cuenta que en esa prueba que tenía él enfrente necesitaba no hablarle a doña doctora Corazón, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a la mamá, ni al papá. Tenemos que entender que en los momentos que estamos nosotros enfrentando pruebas en la vida, necesitamos estar a solas con nuestro Padre. Jesús sabía que necesitaba un lugar apartado, el huerto de Getsemaní, silencio, uno que otro pajarito, porque él necesitaba estar a solas con su Padre y esperaba que sus discípulos lo reforzaran, ayudándolo, porque cuando 2 o 3 se juntan, es mucho más fuerte la oración. Cuando 10 se juntan y se ponen de acuerdo, es mucho más fuerte la oración. Cuando nos juntamos como iglesia a orar sobre una misma cosa, sobre una misma petición, esa oración adquiere un poder increíble, más grande que cualquier bomba de hidrógeno. La oración tiene el poder más grande que cualquier fisión nuclear. Es un poder como ustedes no se imaginan. Por eso es triste cuando hay reuniones de oración. El pastor Carmona aquí invita, creo que el primer domingo de cada mes, hay reunión de oración. Vienen 10, 15, 20 y 30 personas. Cuando tú descubras que si tú vienes a reunión de oración y traes a tu hijo, oren por mi hijo, por favor, oren por mi esposo. Dios ve que vienes con fe, creyendo que aquí Dios te va a contestar y tu oración es contestada. Simplemente porque la oración del justo puede mucho. Ahora imagínense 20, 30 justos que se junten. Imagínense 100 que se junten. El poder que tiene la oración. Cristo entonces, dice el versículo de 42, comienza diciéndole, Padre, Padre. Se dirige a Dios como su Padre. En un amor como cuando llegas con Dios, un amor en dependencia y en confianza con Él. En Romanos 8:15 dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, ¡Abba Padre, papito lindo! Así llegas a orar con Dios. ¿Tienes esa confianza con tu Padre, papito? Oh, papito lindo. Tal vez no tuviste papá. Tal vez no conociste a ninguna persona que tuviera ese amor paternal o amor maternal.
Pero cuando descubrimos a Dios que es nuestro papito, la palabra Abba en el hebreo significa papito, papito, aquí estoy, ya no aguanto a Chencho. Oh Señor, ya no sé qué hacer con mi hija, papito. Ya no sé qué hacer con mi esposo. Ya no sé qué hacer con mis papás. Ya no sé qué hacer con lo del trabajo, papi. Acá me acaban de despedir, papito, vengo a ti. Tú tienes confianza, Señor, tengo confianza, tú eres mi esperanza, mi escudo. Tú sabes y estás consciente que me acaban de correr. Viste que me acaban de correr hace 4 horas de trabajo. Y no tengo trabajo, pero yo confío en ti, papito. Oh Dios, dame tu paz. Solo quiero tu paz para poder atravesar mientras viene tu trabajo, saber que estás conmigo. Porque si sé que estás conmigo, todo lo podré, que me fortalecerás. Y eso es lo que necesitamos para enfrentar las pruebas, a papito. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús dice en Hebreos 2 que es nuestro hermano mayor. Papi, le dice Cristo a su Padre, se encontraba en una agonía indescriptible, la cual solo podía ser mitigada, apaciguada y calmada por su Padre. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo les contaba el otro día que acaban de descubrir en la clínica Mayo en Rochester, el hospital Hopkins en Estados Unidos, los mejores hospitales de Europa, acaban de llegar a un acuerdo todos los científicos del mundo, y para que lleguen a acuerdos como el que llegaron son muy pocos realmente, porque hay mucha diversidad en la psiquiatría, en la psicología, en la genética, etcétera, etcétera. Pero llegaron a un acuerdo todos los científicos del mundo en decir que la causa que produce el 90% de las enfermedades físicas, mentales y espirituales, el origen del 90% de las enfermedades se encuentra en el estrés. En el estrés, el famoso estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado de ansiedad. No te aguanto ni contigo mismo. Es un estado de envidia. Es un estado de odio. Es un estado de rencor. Es un estado que ay, se me apareció Juanita y esa reacción que tiene dentro de ti te estresa. Ese estrés, esa fuerza negativa es la que produce el 90% de tus problemas físicos, mentales y espirituales. Qué increíble que en la Biblia hace 2000 años, cuando hace 5 años, 10 años lo acaban de descubrir, Jesús dice, les ordeno, Filipenses 4:6, que por nada estén afanados. Es una orden del cielo. Por nada estés estresado. Por nada permitas que alguien te robe tu paz. Mi paz les dejo. Manténganse en estado de tranquilidad interior, de serenidad. Yo estoy cuidando de tu vida, de tus hijos, de tu empleo, de tu buey, de tu asno, de tu trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera. Yo estoy al control de todas las cosas. Tú mantente en paz, porque si pierdes esta paz y comienzas con la ansiedad, y esto y el otro, y mi problema, y en la noche, y vas y fumas, y prendes el cigarro, y como león enjaulado comienzas ahí en tu cuarto a caminar, ¿sabes una cosa? Que no vas a hacer regresar a tu hijo, no vas a arreglar tu problema, no vas a encontrar trabajo de todas maneras así, y además de eso te vas a acabar enfermando. Qué increíble, ¿verdad? Qué racionamiento más absurdo creer que mi estado de preocupación va a arreglar las cosas. Mi estado de preocupación no va a arreglar nada porque no soy Dios. Yo no puedo cambiar la vida de mis hijos, no puedo cambiar la vida de mi esposo, no puedo cambiar la vida de mi esposa, yo no puedo hacer que me den un trabajo a fuerzas. Estoy completamente dependiendo en mi Padre Celestial, en el soberano creador, en el Shaddai del universo. Y cuando esa confianza es depositado y hecho mi ansiedad, Padre, aquí está mi problema, yo quiero tener tu paz, no tengo trabajo, no tengo aquello. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento baja del cielo y guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Y es una paz sobrenatural que sobrepasa la comprensión humana.
Y te vas a encontrar, caray, no tengo trabajo, me dejó mi esposa, me pasó esto, pero yo estoy tranquilo. No necesito un tequilazo, no necesito un whiskazo, no necesito un bachichazo, no necesito un pericazo, no necesito drogas, no necesito ir con mi compadre o irme con una mujer para llorarle y esta sí me va a querer, ¿verdad? O todos son iguales, etcétera, etcétera. No, estoy con un poder que puedo vencer cualquier cosa, y es cuando sabemos que esta fe es la que vence al mundo. 1 Juan 5, 4 y 5. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué quiero decirles? La confianza de que Dios nos ve y nos ha oído. Esa es la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que le hay. Y a caer de rodillas, creo que Dios es Padre, que Él me va a cuidar. Y cuando Dios ve esa actitud mía de echar mi ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de mí. Y la respuesta de Dios es con su paz, que nos debe de guardar hasta el final del mundo. Cristo nos pone el ejemplo y nos pregunta, ¿tú también estás acostumbrado ya a echar tus cargas sobre Dios? Ahora Cristo, después de acercarse a su Padre, le hace una petición a su Padre en sumisión absoluta a su voluntad y soberanía. Versículo 42, Lucas 22. Padre, si quieres que regrese mi hijo, si quieres, me vuelvo a casar. Si quieres, que regrese Chencha. Si quieres, me darás trabajo una semana. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Así comienza el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Si quieres, me puedes sanar. Si quieres, si es tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Y si no quieres, yo sé por fe que tienes algo mejor para mi vida. Porque Dios es bueno. Esa es la fe, creer que Él tiene, el que no escatimó a su Hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas cuando nos dio a su Hijo en la cruz? Te llevaste a Jorge, tienes algo mejor, tienes un panquecito mejor que el menso este. Te llevaste a Chencha, ¿verdad? Y me puso los cuernos con mi mejor amigo. ¿Sabes una cosa? Gracias, te alabo y te bendigo, Padre, porque ahora me doy cuenta que no era para mí. Si fuera para mí, como les dije anoche a los jóvenes, nadie me la quita. Si es para ti, nadie te lo quita. Pero como no era para ti, se fue con el primer pelangoche roto quintopatiero. Ese trabajo no era para ti. Si hubiera sido para ti, se hubiera quedado. Ahora, si tú robaste o transaste, es otra cosa, ¿verdad? Pero si tú fuiste justo en tu trabajo y honrado en tu trabajo, y hay una injusticia y te corren por político o lo que sea, es de Dios. Y va a Dios a esperarte en la semana que te va a dar el otro trabajo o en los 15 días que vas a hacer. Y los ángeles van a estar todos, dice la Biblia que somos espectáculo al mundo y a los ángeles. 2 Corintios capítulo 4. Somos espectáculo al mundo invisible. Va a ver qué hace Carlos ahora sin el trabajo. Y los ángeles, no, va a venir el diablo. Al ratito va a regresar al alcohol. No se va a ir con otra mujer. No, pero ahí va Carlos, mira, ahí va y sigue y orando y no tiene trabajo y sigue. Y cuando Dios ve que nosotros reaccionamos con paz, con tranquilidad, con confianza en Él, no nos la acabamos lo que tiene para nosotros. No nos la acabamos. Grandes son las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le temen y guardan su palabra. No nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros. Y muchos de ustedes, amados santos de Dios, todavía no reciben esas promesas, porque dice Hebreos 6, que para que esa promesa que Dios tiene para ti baje del cielo y te bendiga, necesitas la fe y la paciencia. Pero tu impaciencia, no, ya me dejó Jorge, al otro día andas con otro. Ya me dejó Chencha, andas con Lupita al otro día. Ya perdiste el trabajo, pues voy a robar. Cuando nosotros nos salimos y queremos tomar una decisión fuera de la santidad y el camino de la justicia y la verdad, vamos a recoger las consecuencias. Mantente en el camino. Sé hombre, aguántate. Dios está contigo.
Hay un hombre mejor para ti, hay una mujer mejor para tu vida, hay un trabajo mejor para tu vida. Dios quiere probarte. Dios nos prueba. Mantente firme con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No desmayes. Está firme y constante, sabiendo que la fe no es en vano. Ahora Jesús, comenzamos a interrogarnos. ¿Por qué Jesús no quería beber esa copa? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vamos a comenzar a interrogarnos, porque es la forma de llegar a una verdad y a una solución. ¿Acaso Jesucristo tenía temor de la cruz? Tenía temor que le clavaran una mano. Qué dolor tan increíble, insoportable. El otra mano, las espinas en su cabeza taladrándole de 4 o 5 pulgadas que se encajaron en su cráneo. Luego los pies, el uno sobre el otro, atravesados con los clavos. Estaba viendo Cristo la cruz, el látigo romano de 9 colas, con puntas de hueso y de plomo, que se enrollaba en las víctimas. Jalaba el soldado romano el látigo y desgajaba todos los tejidos subcutáneos de enfrente y de la espalda. ¿Acaso estaba esperando, oraba Cristo y esperaba ser libre de esa tortura? ¿Era eso lo que no quería Cristo? ¿No sufrir, no padecer físicamente eso? De ninguna manera. Eso no era nada comparable con lo que Cristo tenía en su corazón. Entonces, ¿qué simbolizaba la copa? Simbolizaba que en la cruz del Calvario iba a pasar minutos o segundos misteriosos en el universo, donde el Padre, que había vivido siempre en comunión con el Hijo, en la cruz iba a haber una separación entre el Padre y entre el Hijo. Y eso Cristo, separarse de su Padre en el momento en que los pecados cayeron sobre su vida, era el tormento más grande que pudiera él experimentar. Porque jamás en la historia Cristo, ni en su antigua vida Cristo, en el Antiguo Testamento, ni en la eternidad se había separado de su Padre. Él no había experimentado nunca eso en su humanidad. Y él tenía miedo a la muerte espiritual, tenía temor de ser separado de su Padre. Podía aguantar todo lo demás, pero no quería separarse de su Padre, porque toda la vida estuvo con su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, dependiendo de su Padre, en comunión con su Padre. Y en la cruz, cuando los pecados tuyos y mis pecados fueran puestos sobre su cuerpo, el Padre tenía que abandonarlo. Y él comenzaría a gritar, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa, Padre, Padre, papito, ¿por qué me has dejado solo? Esta era la copa que Jesucristo quería que el Padre le quitara. En otras palabras, en el lenguaje más popular y parafraseado, Padre, ¿no hay otra manera en la que se pueda arreglar el asunto del pecado? ¿Por qué no les dices a todos, todas las religiones son buenas, mis chiquilines? Cada quien sigue su religión y nos vemos todos en el cielo. Papi, ¿no les puedes decir eso? ¿No puedes mandar al arcángel Gabriel que haya milagros y que crean en ti? En la infinita sabiduría de Dios, en el inmenso, inmensurable conocimiento divino, no había otro camino, porque sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay perdón de pecados. El Hijo de Dios tenía que morir en nuestro lugar. No había otra manera en la que nuestros pecados fueran perdonados. Si hubiera habido otra manera, Dios no hubiera tenido que sufrir también, viendo a su Hijo lo que sufrió por todos nosotros. Este es precisamente lo absolutamente desconocido por la mayor parte de las religiones. Que las religiones creen que las religiones salvan a Dios. Yo soy católico, yo soy protestante, yo soy mormón
yo soy testigo de Jehová, yo soy esto. Ninguna religión salva. La salvación no se encuentra en ninguna denominación, la salvación no se encuentra en ninguna iglesia, la salvación no se encuentra en ninguna persona más que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre. Hechos 4:12, no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el Papa, ni el arzobispo, ni San Anselmo, ni Sor Juan Inés de la Cruz. No hay ningún otro nombre, dice la Biblia, en que el hombre pueda ser salvo más que en el nombre de Jesús. La gente no conoce la Biblia y por eso, ¿verdad?, va con un santito, va con su religión, siguen los preceptos, porque este mensaje que nos fue encargado a nosotros los cristianos de divulgar y predicar en el mundo, tú no lo estás haciendo en tu familia. Tú no lo estás haciendo con tu mejor amiga. Tú no lo estás haciendo con tu mejor amigo. ¿Y te llamas cristiano? ¿Te llamas cristiana? ¿Estás seguro que si te mueres hoy en la noche te vas al cielo? Y cuando llegues ahí, Señor, mi papá fue pastor, mi hermana fue monjita, mi tío fue el arzobispo de Tlanepantla. Cuando era chica me bautizaron y lo primero que te va a preguntar, Dios te va a decir, ¿le hablaste a alguien de mí? ¿Le hablaste a alguien de mí y le dijiste y le explicaste el plan de salvación? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me serán testigos. ¿Sabes por qué nunca le has hablado a nadie de Jesucristo? Ni te interesa la salvación de tus amigos ni de tus familiares, porque el Espíritu Santo no está sobre tu vida. A eso sí, pero hablas lenguas y te caes al suelo. Y el Espíritu Santo nos fue dado para que tuviéramos el valor de enfrentarnos al mundo con este mensaje del resucitado. Y mientras en nosotros no haya ese celo, esa hambre de hablar de Cristo, no podemos creer que tenemos al Espíritu Santo. Porque es la primera evidencia del Espíritu Santo, hablarle a la gente de Jesucristo. Si hubiera habido otro camino u otra forma en que hubiéramos podido salvarnos, repito, Dios lo hubiera provisto. Jesús tenía que rendir su vida total y voluntariamente a la voluntad de su Padre, lo cual implicaba que la cruz era el momento en que los dos se iban a separar. Él iba a cargar con nuestros pecados. Veamos en el libro de Hebreos capítulo 2, ¿qué dice el autor de este libro acerca de la muerte de Cristo? Dice Hebreos 2, versículos del 9 al 10. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué cosa? Pregunta, ¿la muerte física o la muerte espiritual? Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, morirás. Adán y Eva comieron y murieron. No, vivió 930 años. Claro que su cuerpo comenzó a deteriorarse celularmente, pero no murió, como dijo Cristo, en el momento que mueras, que tomes ese fruto, morirás. La muerte que Adán experimentó en el momento que pecaron fue la muerte espiritual. La muerte física sigue a la muerte espiritual. Tenemos que morir por causa de que hemos pecado. Y el pecado está dentro de nosotros. Entonces Cristo iba a separarse de su Padre. Cristo iba a experimentar la separación, que es, si tú te mueres, dice la Biblia, hoy en la tarde o hoy en la noche sin Cristo, eternamente tu espíritu y tu alma y tu cuerpo vivirán separados de Dios. Y la separación de Dios se llama en la Biblia el infierno. El infierno, que es vivir eternamente separado de Dios. Y es tan profundo el sufrimiento de vivir separado de Dios, que Cristo, en los segundos que fue separado de su Padre, no podía tolerar su humanidad y comenzó a orar, y la agonía comenzó a crecer y comenzó a orar con más fuerza, porque él sabía que es un infierno vivir separado de Dios. Tu vida ahorita es un infierno porque vives separado de Dios.
las angustias que dominan tu vida, los temores que te controlan, el miedo que le tienes a la vida, el odio, el rencor, la falta de perdón que hay en tu vida. Es un infierno vivir de esa manera. La vida de pornografía que llevas, la vida de libertad sexual, es un infierno. No es mentira ante la gente, es otro estilo de vida. Y yo soy homosexual y estoy contento, y soy lesbiana y estoy contento. Mentiras, mentiras. Esas personas no se imaginan ustedes, aunque aparecen en el cine y en la televisión, no se imaginan lo solo y lo vacío que se encuentran. Pero tienen que ponerse una máscara ante la gente y decir, estoy feliz. Y por dentro lloran. Porque ninguna persona puede ser feliz si este vacío no lo llena Dios. Es una mentira la vida de los seres humanos sin Dios. Dicen Hebreos 9 y 10, porque convenía, versículo 10, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjense nada más, por causa de que Dios nos quería llevar a la gloria, por causa de que quería que estuviéramos con Él, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Que Cristo no era perfecto? Wait a minute, please. Un momentito. ¿Sabes una cosa? Dice en Lucas que Cristo a los 12 años crecía en sabiduría y en conocimiento. A los 12 años Cristo no tenía toda la sabiduría ni todo el conocimiento que podía tener y que tuvo a los 20, ni cuando lo tuvo a los 25 y cuando llegó al clímax a los 33 años de edad. O sea que el transcurso de la vida de Cristo fue igual que los seres humanos. Un niño de 5 años no tiene el conocimiento de un niño de 10, el de 10 no tiene el de 15, el de 15 no tiene el de 20. Así fue Cristo en su humanidad, creciendo igual. Él pudo ser sabio y Dios a los 5 años, pero Dios le plació que Él creciera como un ser humano, como tú y como yo, para que entendiéramos que Él fue un ser humano y que nos puede librar de tentaciones también. Él experimentó todo lo que los humanos hemos experimentado. Entonces Cristo, cuando llega al huerto de Getsemaní, llegó al clímax en su humanidad de la perfección humana que nosotros no vamos a alcanzar hasta la otra vida. Y en ese clímax, lo que hizo que Cristo llegara a la madurez, que es la palabra teleios, que se tradujo perfección, fueron los sufrimientos. Los sufrimientos nos ayudan a madurar. Ningún ser humano puede madurar en la vida sin haber sufrido. Y esta es la razón por la cual muchos de niños nos vieron papá, mamá en el orfanatorio. Ahorita que estaba el pastor Carmona hablándoles del diezmo, estaban pasando aquí en la pantalla las fotos del orfanatorio, nada más que no hubo una relevancia entre lo que él decía y las fotos. Pero ese niño que lo vieron con la cabeza, que lo estamos ya ayudando en Jerusalén, en el orfanatorio que tenemos en Jerusalén, el muchacho de las barbas que vieron ahí, y Sarita, son los niños, son los 4 hijos de él, es el orfanatorio que tenemos en Israel. Lo vamos a arreglar este video para que ustedes se den cuenta. Ese niño nació con la cabeza así grandota, se le está reduciendo. Otros niños nacen con un corazón artificial, otros nacen con el síndrome de Down. Ahí en Colombia se acercó una señora y me dice, ay hermano, fíjese que me dijeron algunos cristianos que estamos bajo maldición. ¿Por qué, hermana? Porque me dijeron, ¿verdad? Que cuando iban a ser mi hijo iban a ser con síndrome de Down o mongoloide. Y le dije, ¿sabe una cosa? La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Vaya y dígale a su esposa, córrale, el Señor nos ha bendecido con un niño con síndrome de Down. Pero nosotros le llamamos muchas veces maldiciones a los sufrimientos que Dios llama bendiciones. Un niño en Juan capítulo 9 nace ciego y crece ciego, y pasa Jesús un día y dice, le preguntan a los discípulos, ¿por qué nació ciego? ¿Acaso sus padres eran pecadores? ¿Por qué nació con síndrome de Down? ¿Por qué nació así? Y Jesús dijo, ni sus padres ni por el pecado, sino para que mi Padre fuera glorificado. En el nombre de Jesucristo, ve. Y le dio la vista hasta los 25 o 30 años de edad que tenía ese muchacho. El cojo, en la entrada del templo, en el libro de los Hechos, llega Pedro y Juan y se le queda mirando, y el cojo los ve y sabe que son apóstoles de Cristo y que el poder está en ellos.
Y Pedro, viendo que tenía fe, le dice: no tengo oro ni plata, en el nombre de Cristo párate y anda. Ese cojo, Cristo no lo sanó. ¿Cuántas veces fue Cristo al templo y no lo sanó? Ahí lo dejó cojo, porque el tiempo de Dios era con Pedro y con Juan. No entendemos los caminos de Dios porque sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Pero si somos hijos de Dios, todas las cosas contribuyen a nuestro bien. Y si tú tienes un hijo mongoloide y síndrome de Down, es un angelito en tu casa, porque ese tiene hasta visa ya para el cielo. Si ya no tiene, verdad, pues son sin pecado esos niños. Son bendiciones para los padres. Y tenemos que entender y ver la vida como la ve Dios. Dice la Biblia que entonces Cristo fue perfeccionado por las aflicciones. Y regresamos a Lucas 22 y dice el versículo 43: y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es increíble que la palabra agonía, aquí vamos a entender más profundamente esto. La palabra agonía es la palabra griega agonía. Así es en el griego también. ¿Y saben lo que significa la palabra agonía? Significa combate, lucha, contienda intensa. Vamos a ver. Y estando en agonía, vamos a traducirlo, y estando luchando Jesús, estando en una contienda, estando en el ring, estando en una pelea, ya casi para punto de morir, mientras él estaba en eso, oraba más intensamente. Pregunta: ¿contra quién peleaba Cristo? Les dije que teníamos que profundizar este pasaje. Si la palabra agonía significa lucha y contienda intensa, Cristo estaba librando en Getsemaní una lucha, una pelea. ¿Contra quién? Pregunta, yo me lo hice. Contra su naturaleza pecaminosa, como nosotros luchamos a veces. Padre, ya no quiero fumar y tengo las ganas de fumar y no quiero ver pornografía, etcétera, etcétera. Y comenzamos en oración a luchar intensamente. Y ahorita es cuando prendí el cigarro, pero no lo voy a prender. Y aquí en oración me vas a ayudar, Señor. Y comienzas a luchar en oración y te das cuenta que vences el vicio, vences aquella cosa, pero estabas luchando contra ti mismo, porque el más grande enemigo está entre nosotros. Pero Cristo era sin pecado. ¿No es verdad? Entonces Cristo no podía estar luchando contra su antigua naturaleza. Cristo estaba luchando espiritualmente. Ahí en Getsemaní estaba el diablo. Púchale, ra. Los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas rodearon el huerto de Getsemaní y después, posteriormente, la cruz del Calvario. Y era una presión así en la que los demonios se le acercaron y comenzaron a atormentarlo en su humanidad mentalmente, para que él tirara la toalla, para que desistiera, para que abandonara la lucha, para que ya no siga siendo cristiano, para que ya no vayas a la iglesia. Es una presión que tenemos mental nosotros. No sé si tú lo has experimentado. Yo casi días antes de mis conferencias, antes de llegar a Colombia, cuando pisé Colombia y me llevaron al hotel esa noche, no podía dormir. Yo sabía una presión mental y voces: te vas a morir, te van a hacer esto y por aquí, por allá. Y me hinqué y comencé a orar y orar. Después de algunas horas orando, ¡ching!, así como ¡pum!, se despejó el aire. Ya me sentí más tranquilo y dormí ya como un bebé. Pero la presión que experimento muchas veces es demoníaca. Y tú lo vas a experimentar también. Llega el diablo: acuéstate con tu novio, dile, divórciate, haz aquello, roba, no le hagas caso a Dios, no le hagas caso a la Biblia, son anticosas. Y viene la presión y esas voces no sabemos de dónde vienen, pero tienes que aprender a discernir cuando esa presión viene a tu vida. Cae de rodillas. Y velar significa: comienza a mantenerte abierto y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. ¿Correcto? Esa presión no viene de nadie más que del infierno, para impedirnos que lleguemos a nuestro destino. Y ahí es cuando aprendemos a luchar en oración. Cristo comienza a luchar y era tan intensa la lucha que un ángel
aparece para fortalecerle. La palabra fortalecer, enischuo en el griego. Enischuo significa infundir vigor, fuerza, proporcionar aliento para seguir en la lucha o contienda. Muchos de ustedes han visto esas peleas ahora que ya no son peleas de box, ¿verdad? Ahora es la UFC en inglés, que ahora ya usan unos guantes chiquitos, descalzos, y se va el taekwondo y karate y box y lucha y a tumbarse y en el suelo hasta que se sangren, hasta que el referee los separe. Son a 3 rounds de 5 minutos cada uno. Hay otros de 5 minutos los campeonatos. Ya, ¿verdad? El box ya solamente Pinocho ahora boxea, ¿verdad? Ahora ya es como gladiadores así, que haya sangre porque la gente quiere ver más y más y más sangre, más contienda, más lucha. Y cuando va el segundo round, yo he visto como 2 o 3 así de pasada, no crean que me gusta, ¿verdad? Tampoco eso me choca. Y las corridas de toro peor todavía. Matar a un toro y sacrificarlo y torero. Hola, ¿para qué digo? Y se va el peleador a la esquina del ring, ¿verdad? Y ahí están los referees, digo los coaches, échale ganas, ese es mi Pipinelo, échale ganas y usted va a poder. O sea, ¿qué cosa? Le están infundiendo vigor y aquel está todo así, todo sangrando, ¿verdad? Y échale ganas, usted puede, y le sacan la sangre y le quitan el vigor, pero en esos minutos que tiene ahí le están infundiendo algo que él no tiene, para que cuando se levante otra vez al tercer round ya pueda salir un poco más mentalmente motivado de los coaches y los consejos que le dieron. Pues en ese momento Cristo, se aparece el ángel y sabemos, lo único que podemos saber, ¿verdad? Es que imaginarnos a este ángel, y así me lo imagino, abrazando fuertemente a Jesús y diciéndole: Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Padre está contigo. Todos estamos esperando este momento en el cielo, infundiéndole ánimo y valor en su naturaleza para que él siguiera adelante, para que un ángel haya tenido que bajar a fortalecer al Hijo de Dios. Podemos imaginarnos la agonía que Cristo estaba atravesando, que posteriormente le comienza a salir sangre por la piel. Este fenómeno se llama en la ciencia hematohidrosis, que sucede cuando el páncreas comienza a producir un aumento de lisoginasas que se derraman sobre todo el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso a través de la sangre, a través de los capilares, mezclándose con el sudor, para que la sangre que circula, que bombea el corazón, cuando el corazón hace pum, 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 es una bomba, como estoy inflando un carro, pum, pum, hace pum y te avienta la sangre. Si la sangre no tiene colesterol, si la sangre no tiene triglicéridos, si la sangre no tiene chicharrones ni papitas, si no tiene azúcares de las Coca-Colas que te tomas, si la sangre encuentra en la tubería limpia, llega hasta los pies, se sube otra vez y el corazón sigue y sigue bombeándola y bombeándola y jalándola. Y Cristo en ese momento, cuando el corazón hacía así, ya la sangre no podía regresar, se tenía que salir, tenía que romper las capilaridades y la piel de la presión del corazón de Jesús en esos momentos. Dice en Hebreos capítulo 12, dándonos a nosotros el ejemplo de Jesús, versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún, dice la Biblia, ninguno de nosotros hemos resistido hasta la sangre. ¿Cuándo fue la última vez que luchaste de veras de rodillas? No quiero, y no voy a regresar con Jorge, y no voy a regresar con Carmelita, y no voy a hacer esto, y no voy a robar, y Dios dame las fuerzas, y está fuerte la tentación, ¿Cuántas veces has pasado, has luchado, has agonizado en oración, luchando contra el pecado? No levanten la mano, pero tenemos que entender que ahí está la victoria de rodillas. No hay otra forma, de rodillas. No hay otro camino más fácil. No hay que recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción.
Eso es verdad, es brincarte el camino largo a la santidad. Es unción marucha. Instantáneamente ya quiero tener el poder, instantáneamente quiero recibir esto, instantáneamente. Así es como ha apostatado y se ha diluido totalmente el mensaje de la iglesia. Ya nadie quiere vivir de rodillas, nadie quiere luchar en oración, nadie quiere agonizar en oración. Quieren, dame una palabra profética, dame esto, dame aquello, algo rápido que no tenga yo que luchar en oración ni hacer ningún sacrificio. Esta es la cristiandad liviana que estamos viviendo, hechos de mermelada McCormick. Hemos abandonado totalmente el camino de Dios, el camino que nos dejó Jesucristo. Entonces vemos que comienza a orar Cristo, regresamos a Hebreos, y dice la Biblia, entonces comenzó a orar intensamente, su sudor era como grandes gotas de sangre, y aquí podemos ver claramente algunas palabras que nos pueden describir con profundidad lo que estaba atravesando Jesucristo, física, mental y espiritualmente. Mental y emocionalmente, Cristo estaba experimentando ahí la dureza y la incredulidad de la gente. Qué increíble dureza del corazón. El rechazo de su propio pueblo al cual fue enviado. La maldad de los falsos líderes religiosos que por envidia le entregaron los judíos, los gentiles y los civiles, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, la negación del apóstol Pedro que vino después, la injusticia de los 6 juicios que se llevaron a cabo, 3 con el Sanedrín y 3 con Roma, el ridículo, la burla y el desprecio del odio de sus enemigos, la ira de su padre que iba a venir sobre él. Todas estas cosas mentalmente Cristo sabía que las tenía que atravesar, y la experiencia de su muerte física y espiritual como el Hijo de Dios. Él había dicho que Él era la vida. Dice Juan 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nada de lo que fue hecho sin Él. Y Él que era la vida, el autor de la vida, nosotros le íbamos a quitar la vida para que nosotros fuéramos llevados a la gloria con el Padre. Si Cristo no hubiera llevado nuestros pecados, no hubiéramos podido nosotros entrar a la gloria. Y finalmente, Cristo experimenta la separación de su Padre y la debilidad de sus discípulos. Dice Lucas 22, se levantó en oración. Escuchen esto. Después de esa agonía, de esa lucha intensa de rodillas, de esa contienda en el mundo espiritual que Cristo hubo en Getsemaní, venció. Cuando Cristo se levanta de orar, después de la agonía que tuvo, venció. No se haga mi voluntad sino tu voluntad, Padre Santo. Y en ese momento viene un espíritu increíble sobre Cristo para fortalecerlo. Y cuando Cristo se levanta de orar y ve a los discípulos dormidos, Él ya había vencido. Ya estaba listo para encaminarse hacia el camino a la cruz del Calvario. Ya estaba seguro totalmente de sí mismo, ya sabía perfectamente bien lo que había que hacer, ya había aceptado en su humanidad la voluntad del Padre. Cristo ya estaba listo para enfrentar a Pilato, la burla, el desprecio, la traición, sin guardar rencor a nadie. Para que culminara en la cruz entre los brazos, entre el cielo y la tierra, y gritara: Padre, perdónalos. Después de todo lo que me han hecho, después de todos los que sané. ¿Dónde están los que sané? ¿Dónde están los demonios que les saqué? ¿Dónde están los que fueron alimentados con los panes y con los peces? ¿Dónde están todas las personas que abracé y que lloré con ellas? ¿Dónde están mis amigos? No hay nadie. Su madre, con María Magdalena y el apóstol Juan. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento Jesucristo mantuvo su integridad, mantuvo su serenidad, mantuvo su espiritualidad, mantuvo su comunión con su Padre. Y en ese momento, madre, ahí está tu hijo. Ya no le dijo, ya no le dijo madre, le dijo mujer. Ahí está tu hijo. Juan, ella no es tu mamá, pero quiero decirte que desde aquí yo estoy formando la familia espiritual. Cuando alguien de ustedes llega aquí y me dicen, estoy en su iglesia, acostúmbrense a decirles, la iglesia somos una familia.
Hermano, yo estoy en la iglesia con ustedes en Villanueva. Bienvenidos, siempre les digo, a la familia. Porque somos una familia y como familia numerosa que somos, nos ayudamos y como familia oramos y como familia nos toleramos y nos soportamos para poder llegar al momento de la muerte cuando Cristo nos llame, no tener nada contra nadie. Podemos morir llenos de enemigos y de envidiosos y que chismes por aquí y por allá, que Dios los bendiga. Yo no tengo nada contra ti. Los que me odian van a vivir bajo el juicio de Dios, pero yo muero en paz con mis enemigos. ¿Estás tú listo y preparado para esa hora? Saca de tu vida ese estrés, esa envidia, ese rencor, esa amargura, esas preocupaciones. No vas a arreglar tú el día de mañana, tú no vas a poder encontrar trabajo. Ven a la cruz y échale todas tus ansiedades, porque Cristo nos dejó el ejemplo que solo de rodillas podemos vencer. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios eterno, altísimo y eterno, creador y sustentador de todo lo que existe. Gracias porque somos tus hijos y te pertenecemos. Nada ni nadie nunca nos podrá separar de ti. Ni ángeles, ni potestades, ni el futuro, ni lo porvenir, ni lo visible, ni lo invisible, ni la tristeza, ni la desnudez, ni la falta de trabajo, ni el hambre, ni la sed. Nada nos podrá nunca separar de ti. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque vivimos contigo, en comunión contigo, platicando contigo en oración todos los días, echando toda nuestra ansiedad sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y aquí se encuentra el secreto de la verdadera felicidad. Muchos de ustedes en esta mañana, también los que nos ven por la televisión, deben entender que debemos vivir velando y orando. Las tentaciones que muchos de ustedes han enfrentado y han fracasado es porque no has creído que Dios te puede infundir la fuerza sobrenatural para vivir para Él, para vencer los vicios, las amistades, la presión del mundo, que quiere que vivamos como el mundo vive y no como Dios quiere. Ven a Cristo en esta mañana, entrégale tu vida diciéndole estas palabras: Dios mío y Señor mío, te pido perdón por mis pecados, porque tal vez he ido a la iglesia desde hace muchos meses o años, tal vez mis padres son cristianos y tal vez yo creía que era cristiano, pero ahora comprendo que desde que digo que soy cristiano, a nadie le he hablado de ti. No tengo carga por ninguna amistad que te conozcan, solamente vengo a la iglesia y soy religioso. Ahora quiero estar seguro de que tengo el perdón de mis pecados y la salvación eterna, y te pido, Señor Jesucristo, que por la sangre que en la cruz derramaste en mi lugar, entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Me limpies y me perdones de mis pecados y me des el poder con el Espíritu Santo para nunca tener temor de ninguna persona y hablar de ti a mis amigos, a mis familiares, al mundo entero, que todos sepan que tu Hijo es el Señor. En el nombre